Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Espacio Infinito, otra noche más. Aquí estamos con este programa en el que vamos a hablar de un tema interesantísimo y que nos toca muy de cerca, pero intentaremos abarcar distintos periodos de la historia con este debate y también un poco de situación entre ese cambio entre ritos y lugares mágicos del paganismo hacia el cristianismo. Y como no podía ser de otra manera, no pueden faltar mis tres fieles escuderos en este programa. Buenas noches, Tate, José, Víctor. Buenas noches, Andrés. Muy Hola, buenas buenas. noches. Buenas noches a todos. Esperemos que puedan disfrutar nuestros espectadores, oyentes, una semana más de estos contenidos que siempre traemos con la máxima ilusión, de que disfrutéis al menos una pequeña parte de lo que disfrutamos nosotros haciéndolo. Y como no aquí, los caballeros de la mesa cuadrada que acompañan al rey Julio. Y saludar también a Josillo. ¿Qué tal, Josillo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí deseando resucitar al tercer día. Eh, Hoy lo Buenas. harás, seguro. Hoy lo harás con nuestro programa, que es la bomba para todos los oyentes que nos estén escuchando. Saben que este programa lo hacemos desde el corazón y nos gusta hablar aquí de temas interesantes. Como hoy no podía ser de otra manera, hablaremos del cristianismo y cómo fue adoptando ritos paganos y apropiándose de lugares de culto de antiguas religiones para apropiárselos para él y de esa manera pues seguir con la religión cristiana adoctrinando por el mundo adelante, los cristianos haciendo bien como siempre. Eso, Empezamos en fuerte. ese caso, no, yo creo No, a que ver, en lugar bueno, deberíamos de poner en la parte de abajo lo de este programa no se hace responsable de los comentarios de algunos de sus colaboradores. Correcto, correcto. Eso que quede clarísimo siempre. A ver si el Rey Julio se va a llevar las hostias. Ya me tocó el otro día con lo de los cruceros y demás. Así que bueno, dejémoslo ahí en los cruceros. de cruceiros también podemos hablar esta noche, uno de los símbolos más importantes e influyentes de Galicia. Un dato interesante sobre los cruceiros también, que para saberlo así y para ver esa cristianización de lugares paganos como son los cruces de caminos y demás, que muchas veces pues sabemos que los cruces de los caminos y aquí que tenemos este lugar de meigas, de bruxas, de brujas que tenemos aquí en Galicia y ese lugar que cuenta la tradición, los cruces de caminos, que es donde las brujas o las meigas hacían los tratos con el demonio o con los demonios y que fueron cristianizados, aparte de proteger a los viandantes y demás, que se dirigían sobre todo a lugares importantes, ciudades importantes y sobre todo, obviamente, aquí en Galicia no podemos dejar de hablar de Santiago de Compostela. De hecho, hay una teoría que nos cuenta que hay en algunos caminos, de esos caminos reales que se utilizaban de trasiego, que ya utilizaban, como estamos hablando de paganismo y demás, que ya utilizaron religiones antiguas o poblaciones antiguas para llegar a este finisterrae, a este fin del mundo, y que el Camino de Santiago, pues en algunos de ellos hay algunos cruceros que van decreciendo según te vas acercando a la tumba del teórico apóstol, cosa de la que también, bueno, tenemos un programa sobre Santiago también, el Camino de Santiago, pero que también es interesantísimo. Pues el dato interesantísimo es que hoy en día se conservan más o menos sobre 12.000 cruceiros en toda Galicia, aparte de los que han desaparecido, que han sido muchísimos, una barbaridad de ellos, algunos llegando a la época incluso del románico, pero la mayoría de ellos que no se conserva hoy en día es del siglo XVII, XVIII, XIX, y algunos que se han hecho posteriormente, pero sobre unos 12.000 hoy en día. Así que yo ya he aportado mi primer granito a esa cristianización de lugares paganos. Os dejo un poquito a vosotros. A ver, yo creo que, aunque obviamente nuestra opinión al respecto de las religiones, o en este caso la que hoy nos afecta, pues se va a ver bastante claro a lo largo del programa. Al final es lógico que obviamente habiéndonos criado y viviendo en un país en el que, bueno, la religión pues está bastante presente, a lo mejor demasiado para unos o poco para otros, eso ya cada cual que juzgue. Pero sí que es cierto que al final
en lo que nos afecta un poco, que es tema de la península, pues obviamente podríamos retrotraer varios miles de años para seguramente empezar a ver cómo en cierto momento, pues quién sabe, seguramente, y con los últimos estudios que ya se están aceptando, o que ya la ciencia, digamos, que está reconociendo que digamos que el Neandertal empieza ya a hacer estos ritos, por ejemplo, de enterramiento, a tener ese comportamiento quizá eh, mágico religioso, que sé que estas dos palabras, esta unión de palabras, es algo que a muchos científicos les irrita o les irritaba a algunos de ellos hace bien poco, pero por ejemplo tenemos que ya aceptar que el hombre de Neandertal hacía este tipo de ritos con sus muertos y quizá, pues como posible primer origen de las religiones, esta parte y la relacionan a quizá pues esos lugares con energías telúricas o energías de algún tipo que son primitivos ya empezaban a sentir, hacen que empiecen a pues un poco adoptar a determinados sitios de esa aura pues mágica, trascendental, en la que pues acuden a realizar pues todo este tipo de ritos, pinturas rupestres en las cuevas, por ejemplo. Y es un poco quizá a partir de ahí donde esos lugares empiezan a tener ese pozo de, en cierto modo, digamos, religiosidad, obviamente, dada por el ser humano, o el hombre en este caso. Y a partir de ahí, pues obviamente todas las culturas que van pasando, pues en este caso por la península ibérica, finalmente lo que han ido un poco es bebiendo de lo anterior, llámase, pues, como decíamos, pues de esas tribus celtas que había, que vivían en los Alpes cuando llega el Imperio Romano, después de que el Imperio Romano, independientemente, como decía antes en el libro que hablamos, de ese cristianismo que un poco es ya el Imperio Romano quien, después de perseguir, hace un poco a David de él, pero sí que es cierto que luego, pues realmente en periodos como puede ser los visigodos, no era realmente el cristianismo lo que se profesaba por parte de los pueblos de la península, pero yo, resumiendo un poco y para no liarnos, yo creo que no es solo cuestión en este caso solo del rito católico, yo me imagino que en otras latitudes este fenómeno seguramente se haya ido produciendo en la misma en otra medida, que como iremos viendo ahora con casos concretos que os iremos exponiendo, pues se han aprovechado con un interés más o menos pérfido de esos lugares, yo creo que hay en toda la geografía. Yo quería... Cuenta, José, cuenta, que iba... Cuenta. Yo quería empezar, antes de hablar así de sitios, me he centrado en algún sitio aquí cercano, en Galicia, y antes de hablar de eso, os quería hablar un poquillo de algo que en su momento me sorprendió, ¿no? Así que siempre tenemos en mente cosas que cogió prestado el cristianismo del Egipto de los faraones, ¿no? De hecho, Jesucristo se cría en Egipto, los coptos, uno de los primeros cristianos, estaban ubicados en Egipto. Y bueno, sabemos que toda la semejanza que hay en la leyenda que se generó en torno a Jesús, sacada de dioses y de personajes egipcios, ¿no? Pero del zoroastrismo, una religión que es así como bastante secundaria, que igual en Europa no sabemos demasiado de ella, una religión del siglo I o II antes de Cristo, que sería un poco... nació a raíz del mazdeísmo, la religión que en principio debería de tener, se cree que tenía el imperio persa, y hay un dato aquí que podríamos englobar en esto de la apropiación cultural, que tanto se dice, pues con casos de músicos como Rosalía, como Led Zeppelin, que está así muy de moda en la cultura pop, cogerte la cultura de otro entorno y hacerte la tuya. Y realmente del mazdeísmo y, bueno, del zoroastrismo sí que tenemos términos como ideas como el día del juicio final, las figuras de los ángeles y los demonios contrapuestas. Un poquillo es la idea del dualismo, ¿no? Que luego cualquiera de las tres grandes religiones monoteístas cogieron un poquito de esta religión.
Y aquí ya empiezo también a repartir un poquito hostias, ya no solo al cristianismo, sino al judaísmo y al islam, ¿no? Que también son tres religiones que van reciclando material de religiones pasadas. Pensemos que el cristianismo nace como una secta del judaísmo, que coge el libro sagrado de los judíos, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y le vamos añadiendo luego unos libros muy cucos de evangelistas que se llaman igual que los apóstoles de Jesús, pero no son ni las mismas personas, ni vivieron ni siquiera en la misma época, y cómo se va generando un corpus literario totalmente ficticio, y cómo se van tomando leyendas. Se me ocurre también, pues, por ejemplo, el diluvio universal, una leyenda que viene de religiones anteriores, y cómo el cristianismo va absorbiendo todo y va generando, pues, una idea de qué son ideas nuevas y ideas propias, ¿no? Y repito, realmente es un delito, digamos, entre comillas, que le podríamos achacar a estas tres grandes religiones monoteístas, pero como muy bien decíais antes, a cualquier cultura, absolutamente a todo, ¿no? Podríamos trasladarlo, pues yo qué sé, pues el cine europeo tiene tal característica, pues seguramente también la tenga el cine americano y el cine iberoamericano. O sea, son un poquito la apropiación cultural, yo creo que se podría trasladar a la idea del programa de hoy. Todo esto que vais contando yo creo que va un poco a colación de la evolución de las religiones. O sea, al final el ser humano pues va creyendo, como bien decía Tate, desde lo más antiguo va empezando a creer unas creencias y esas creencias van evolucionando hacia diferentes religiones, pero yo creo que al final es la evolución propia de la religión en el ser humano, desde que, o sea, los que están en el poder les cambian de nombre para ir apropiándose de los territorios de alguna manera o de intentar hacer influencia sobre la población. O sea, como bien pasó con las religiones politeístas, pues se fue cambiando poquito a poco para todo una persona que controlara todo, y la religión, yo creo, cristiana, pues a raíz de eso, pues fue controlando un poquito más y a abrir los brazos a todo el mundo. Es una evolución de la religión, una evolución que va cogiendo cosas, creencias de las personas para luego, y luego sus lugares de culto, está claro, muy importante, que se van apropiando de ellos para que las personas que son realmente las que tienen que seguir a ese poder, pues que sigan al poder correcto, al Dios que tiene que ser en cada momento, nada más. Yo creo que funciona un poquito así todo esto. Pero hay lugares muy interesantes que comentar. Claro, yo rápidamente, por dejar un poco o cerrar este punto, sí que me parece interesante lo que decías ahora, Víctor, porque podemos verlo desde dos puntos de vista, o incluso que existan dos puntos, que uno sea, quizás en origen, retrotrayéndonos lo máximo, pues los humanos o los neandertales, o bueno, pongamos la especie de Homo o lo que sea anterior, que empiezan a, como decía, a buscar sus sitios mágicos o a sentir determinadas cosas que hoy en día el ser humano quizás no puede sentir. Quizá pueblos que iban viniendo pudieran hacer suyos esos lugares porque a lo mejor también sentían que eran lugares mágicos. ¿Ok? Hasta cierto punto eso puede ir sucediendo. Pero sí que es cierto, y conforme nos vamos pues hablando ya un poco más del tema cristianismo, otro, bueno, las grandes religiones quizá, pero tampoco sabría yo decir en qué punto puede comenzar esto, sino en el punto, como decía Víctor, ya la persona, esto es un poco como el concepto, ¿quién fue la primera persona que fue jefe o rey de una tribu y quiso mandar sobre ellos? ¿No? Pues esto igual. ¿En qué momento una persona que quiera ser bajo el designio de una nueva religión, hacerse un poco el líder, el sumo pontífice a nivel de creencias de una masa, pues bien, ¿qué dice? Pues yo lo que voy a hacer es, si para esta tribu o este lugar, esa piedra o esta cueva es mágica, hombre, pues yo tengo muy claro que voy a empezar a decir pues que mi Dios se aparece allí, o que mi Dios ha nacido allí, o que mi Dios... Es un poco, yo creo que también la parte del interés percibido del ser humano para perdurar en el poder o ganar más poder todavía. Bueno, precisamente con lo que decía un poquito José, y hablando del zoroastrismo, una religión muy interesante, como decía él, precisamente de esa época también nos viene un relato que luego lo recoge también un poco lo que es el culto cristiano, como son ese mítico episodio de los tres reyes magos de Oriente. Vale, que traen sus regalos a
a Jesús en el nacimiento y demás, magos que luego posteriormente también en otras religiones han seguido apareciendo. O sea, aunque el cristianismo se ha ido, digamos, intentando dejar un poco atrás toda esa parte más mística, mágica, atribuyéndoselo a Dios o a ciertos profetas o elegidos de Dios, como puede ser Jesús y demás, que pudieran hacer milagros o santos, en otros lugares han seguido existiendo los magos, como puede ser el islamismo y demás. Y de hecho, aquí durante la ocupación islámica, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, básicamente, y luego con el judaísmo, también seguido esa tradición de esa, por ejemplo, en la Edad Media, la alquimia propiamente, con personajes tan famosos en toda Europa como el propio Nicolás Flamel, un reconocido personaje de la Edad Media, que también el cristianismo pues ha ido adoptando o ha ido modificando un poquito también, incluso en algún y cierto modo, su propio ser o su propia manera de obrar o de teología, para adaptarse también a todo esto, que es un poquito, yo creo, por donde vamos a tirar también en el programa, cómo se han ido adaptando, que es de lo que hablábamos, esos ritos paganos o esos lugares mágicos, para convertirlos también en lugares sagrados de estas otras religiones que hoy imperan en todo el mundo, como puede ser propiamente, si queréis entramos un poquito ya en materia, como una como algo muy raro o paradigmático de lo que es el cristianismo, y me gustaría que cualquiera de los dos, o Tate o Víctor, porque lo tenéis muy cerca, aunque para mí, ya lo hablamos en el programa anterior, también es mi lugar favorito casi en el mundo, que nos hablaréis un poquito de esa cosa tan rara como es que en el cristianismo y en un culto cristiano como es en el de San Andrés de Teixido haya un rito que sigue perdurando en el tiempo, como es la reencarnación en cualquier tipo de bicho, insecto, para ir hasta ese templo sagrado al norte de la provincia de La Coruña. Bueno, yo puedo comentar simplemente que sí que es cierto que una cosa está en el origen mítico de ese dicho y del tema de la reencarnación, que sí que es curioso que obviamente, a ver, yo creo que tampoco somos expertos en religiones, pero sí que es curioso como, en cierto modo, como decía Julio, aparece un concepto como la reencarnación, ¿no? en el cristianismo, la verdad. Habría que ver un poco qué otros paralelismos puede haber. Yo me imagino que tampoco, no creo que sea el único, pero paralelismos similares puede haber. Bueno, para quien no sepa el dicho, dilo. Sí, quiero decir, cuenta un poco lo que es la leyenda. La leyenda cuenta que en este lugar en el que al parecer llega el apóstol San Andrés, tocayo, a esa sierra capelana, ¿no? A estos acantilados más altos de la Europa continental, como decía Julio en el programa anterior, pues digamos que él reposaba allí y un poco pues tenía esa envidia a que pues todo el orbe cristiano peregrinase a Santiago de Compostela y que pues cientos o miles de personas que acudiesen allí año a año, ya desde hace varios siglos. En cierto modo, pues esa envidia o esa pena que tenía porque nadie lo iba a visitar, pues se quejó mi tocayo al Dios Todopoderoso, Dios Padre, y un poco pues para hacerle ver, oye, vale, que tú también eres importante, que no te vas a quedar ahí en esa esquina noroeste de la península ibérica solo, en ese paraje tan misterioso como esas nieblas tan habituales y que lo hacen un lugar tan mágico, pues le dijo, vale, no te preocupes porque en cierto modo voy a hacer que la gente, si no va, digamos, ¿no? de motu propio en vida, no decide ir, lo hará más tarde, lo hará de nuevo. Y por eso se dice que cuando hay algún animal de todo tipo, pues reptiles o pájaros, bueno, cualquier animal que uno se encuentre en esos caminos múltiples que hay para llegar a San Andrés de Teixido, que uno nunca debe pisar ni hacer daño a ninguno de esos animales, porque son, digamos, pues la reencarnación que en ellos habitan, digamos, pues el espíritu de esas personas que no han podido ir a ese lugar en vida. Y como dice el dicho, a San Andrés de Teixido, vai de morto, que non vai de Dios.
Bueno, de hecho hay una cosita. Espera un segundito, Víctor, simplemente que lo vamos a mostrar para la gente que escuche esto en iVoox. Le recomendamos obviamente siempre de los temas que hablamos. Ya sabéis que nos gusta que la gente pues busque en internet después y demás todo esto, y para la gente que nos siga en YouTube y en otras plataformas, pues ya saben que vamos intentando ponerles fotitos y demás de los dos sitios. De hecho, estamos viendo ahora mismo un miliario de esas piedrecitas que llegaban con ella todos los peregrinos o romeros que llegaban a San Andrés y depositaban ahí, porque cuenta la leyenda también que el día del juicio final Dios bajará, verá las piedras, sabrá de quién es cada una, y así pues podrá decidir quién ha ido a San Andrés de Teixido de Vivo, con lo cual podrá ascender sin ningún tipo de problema a los cielos, y el resto de la gente pues lo tiene un poquillo más fastidiado. Perdón, Víctor, que te corté. No, también iba relacionado con los miliarios que contabas. De hecho, en un libro que tengo aquí de 50 lugares mágicos de Galicia, comenta también que esos milladoiros son personas que cogían las piedras, que también llevaban las almas de los muertos que no podían haber ido a San Andrés. Entonces, si tú eres un buen peregrino, cogías una piedrecilla y le ibas acercando lo más posible al santuario para que esas almas en forma de piedra también llegaran al santuario de San Andrés. Pero bueno, aquí estamos hablando de una tradición que que se supone que está adoptada de algo anterior. O sea, yo esta semana me he molestado bastante solo en una cosa, que era en saber por qué por qué las religiones, los habitantes de esta tierra iban, no de esta tierra, o sea, las personas peregrinaban a San Andrés de alguna forma, pero no he conseguido información de verídica de por qué. O sea, no encontré ningún tipo de rito anterior al cristiano. O sea, se dice que es un rito pagano o celta, o que era un lugar de culto anterior, pero no hay una prueba empírica, y a mí me tocó bastante las narices el tema ese de que no hubiera una prueba empírica que se pudiera demostrar que eso se hacía antes. Y mira que para mí la Capelada es un lugar mágico de cojones y tiene esa fuerza telúrica de la que habla Tate, ese imán que nos llama ahí, esa naturaleza salvaje también puede ser, o la propia cabeciña que nos tiene locos y nos queremos aislarnos de la sociedad lo más cerca que podamos. Y aquí en la Capelada pues es un sitio bastante alejado y no hay muchas personas, entonces por eso igual es tan mágico para mí. Pero me quedó esa duda, esa reminiscencia y con esto lo puedo achacar a cualquier otro lugar de culto anterior, porque se dice que hay reminiscencias paganas, está claro que sí que las hay, porque es lo que decíamos antes, que es una religión que se bebe de lo anterior, pero al paso del tiempo se olvida el rito anterior, y es lo triste, porque perdemos la historia de lo que había antes. En cierto modo, yo creo, perdona, Josillo, un apunte rápido. Yo creo que en cierto modo esa tradición oral en esa época anterior al cristianismo, el hecho de que nos falten literatura, entre comillas, o escritos que refrenden un poco que había ahí antes, es lo que hace daño. Yo he oído hace años, y ahora mismo no recuerdo al experto, pero es que es cierto que en un programa de la radio gallega había escuchado una vez, lo poco que he escuchado sobre los orígenes antes, era que en cierto modo te decía que en algún punto de la Serra de Capelada había una de esas puertas del infierno también, como la que puede haber, en la que se dice también que había esa dureza del Escorial, y por eso Felipe II erigió ahí el monasterio, y las diferentes puertas al inframundo, al Hades, que podía haber en culturas ya milenarias. Pues yo he oído, o he llegado a oír, se decía que ese lugar era mágico también, porque allí se encontraba pues una puerta del infierno. Lo que sí tenemos claro es que incluso, pues no sé, Jorginho ahora nos comentarán algo de San Andrés si quiere, pero nosotros sabemos y hemos estado por ahí mil y una vez, que incluso el tema de pues los menires, o un poco el tema ya que a nivel celta, obviamente es una tierra plagada de castros, es una tierra plagada de historia. No me resulta nada raro que un lugar tan mágico, y si lo sigue siendo para nosotros hoy en día, que hemos perdido toda esa conexión con la naturaleza, para esas personas que hace 2500 o 3000 años vivían allí, pudiesen percibir cosas que seguramente nosotros no percibimos.
Yo no sé, no voy a aportar nada que no hayáis dicho, porque no sé casi nada en concreto. Algo sé, es un tema que me gusta, pero bueno, no voy a aportar nada. Simplemente decir que ahí está la magia del apropiarte de ritos y de apropiarte al final de una cultura entera y de un país entero. El cristianismo se impone en España, se impone en Galicia, bueno, en España. Ni España ni Galicia existían cuando se impuso el cristianismo. El caso es que se impuso en esta zona, en la península ibérica, y claro, vas recreando nuevos relatos, vas diciendo que ahí lo que hay es un santo cristiano y enseguida cualquier tradición oral que rompes, aún leía ahí en la prensa que hay, pues no me acuerdo de qué tema hablaban, pero bueno, en Galicia, un pueblo que el hecho de que no haya una de que no perviva la costumbre de transmitir la tradición oral, los padres a los hijos, no, pues con la sociedad que tenemos a día de hoy, obviamente ni se hablan los padres y los hijos, pues hacía que muchas cosas se perdieran. No quiero imaginarme lo que pudo hacer el cristianismo diciendo, pues eso, que ahí está San Andrés de Teixido y un santo cristiano, y obviamente acaba con todas las leyendas anteriores, con todas las leyendas, tradiciones, lo que sea. Y bueno, sin lugar a dudas, putos estornudos que no vienen. Sin lugar a dudas, de aquellas es muy difícil que quede ningún tipo de... No había tradición escrita en aquel momento, esas leyendas no dejaban nada por escrito, la parte oral se ve totalmente destrozada por el cristianismo, entonces pues no hay duda. O sea, yo creo que es imposible encontrar ese legado pagano o de culturas castrechas. Yo creo que es importante dejar de usar el término celta y usar terminología un poco más ajustada a la realidad, porque lo de celta realmente es un poquito así para vender, para vender. Pero eso, todo ese popurrí de culturas que había era uno de tantos. Era uno de tantos. Es un poco reducir la riqueza cultural gallega, decir que éramos celtas. Está muy bien decirlo y tiene un interés político y económico de subirse a una ola de moda, pero realmente éramos celtas y éramos mucho más. Éramos mucho más ricos que eso, ¿no? Y eso, yo creo que realmente ahí está la clave. Tú cambias el relato oral en un tiempo en el que no había tradición escrita y transformas totalmente la realidad de un pueblo, ¿no? Y el pueblo de Galicia o de toda la península en aquel momento ve cómo la ola del cristianismo acaba con todo y transforma todo. Y todo lo absorbe y todo se lo adapta, se lo lleva a su terreno para que crean en su Dios y que paguen sus fueros y que traguen mierda. Es tan sencillo como que a día de hoy, que estamos grabando esto un 30 de enero, 30 de enero de 2024, tal día como hoy, hace 91 años, llegó al poder como canciller Adolf Hitler. ¿Y qué sucedió ahí? Hizo hoy 91 años. Pues bien, que gracias al apoyo ¿Qué sucedió de ahí? la derecha... ¿Cómo? ¿Y qué sucedió ahí? Ah, cositas, pasaron cositas, ¿no? No, me refiero que tal día como hoy, hace 91 años, Adolf Hitler, con una coalición de derecha, llegó al partido, llegó a la presidencia de la Cancillería en aquel momento. ¿Y a qué voy con esto? Que tenía a una persona como Joseph Goebbels, que era el encargado de ese ministerio de la ilustración y la propaganda, que obviamente, y lo que empezó a hacer inmediatamente fue controlar la prensa, la incipiente radio. ¿Para qué? Para obviamente manejar el discurso que les interesaba para pacificar aquella Alemania. Pues bien, es el mismo discurso que tú estabas comentando que al final, y lo que comentábamos anteriormente, alguien que quiere dominar a un pueblo, una cultura o con unos ideales, pues intenta apropiarse o dar un mensaje para someter. Es un poco lo mismo. Y el que crea que no ha terminado está muy equivocado, ¿eh? Pero tú no eres el que decías que creías en la humanidad y en el... Y en los extraterrestres. No quita de que cree también en el conglutinio del poder y en la manipulación de las sociedades desde tiempos inmemoriales. Eso, estoy convencido que la humanidad es buena, pero hay gente mala que la controla. Y por eso somos todos así un poco desgraciados.
Sería un resumen pequeño. Sí, no nos vamos a explayar ni con el tema celta ni con el tema política, porque si no nos desviamos un poco del concepto del programa. Yo como último apunte dar, si queréis por ir cerrando el tema San Andrés, una cosa que me parece muy curiosa que escuché, que escuché que se hacía, no sé hasta qué punto se puede seguir realizando, que había fechas, no sé si quizá puede ser pues ese 30 de noviembre como Día de San Andrés o algunos otros, en los que yo sé que gente de la zona, incluso gente de Cedeira, o gente de la zona, iba en autobús a San Andrés de Teixido y se veían muchos sitios vacíos y se decía que incluso esos sitios vacíos se le pagaban al conductor porque esas personas iban con, pues en teoría, familiares o seres queridos que ya no estaban y que los estaban acompañando pues a cumplir quizá pues esta pertenencia que habían prometido en vida para pues eso, curarse de algún mal o lo que fuera. De hecho, ya que apuntas esto, voy a puntillar yo un poquito más y te voy a decir que esas personas que iban en el autobús con el asiento vacío, esas personas iban antes a buscar al difunto al cementerio, que tiene cojones. O sea, quiero decir, no lo sabías. O sea, la gente, antes de peregrinar a San Andrés, iba a buscar a sus difuntos al cementerio y les decía, voy a San Andrés, ¿te vienes conmigo? Y tenían la conciencia de que iban con ellos las almas de los que no fueran a San Andrés antes. Son estas curiosidades que hay. Y hablando ya, para terminar con el tema de San Andrés, porque hablamos de muchas cosas menos de lo que tenemos que hablar, comento que aquí a poco más de 1 kilómetro en línea recta, por ahí, sí, me voy por ahí, hay una iglesia que le llaman la Capilla de Liñeiro, que es parte de ese camino de San Andrés, está maltratado por la Xunta y por las administraciones, que da asco y vergüenza verlo, porque es un camino milenario que viene desde Ferrol y, bueno, por donde peregrinaba la gente a San Andrés de Teixido antes, como el Camino de Santiago, ¿no? Pues ahora está hecho una vergüenza por los maderistas y todo, que lo destrozan y nadie lo respeta y va como el carajo, pero es bonito y ancestral. Pues en ese camino hay una capilla aquí a 1 kilómetro donde me encuentro, en la parroquia de Villarrube, que hablando de paganismo, pues en ese retablo que tiene polícromo de piedra, que es lo bueno que tiene esa capilla, porque está hecha una mierda, toda revestida de cemento y tal, pero es muy muy antigua y no me acuerdo de qué siglo es, creo que es del 14 o del 15. O anterior, creo. No es 13-12, me suena, anterior, creo. Porque se habla de una cruz templar incluso que aparece por allí. Sí, la antigua puede ser, la que estuvo construida antes, que luego cambió de ubicación y toda la pesca, bueno. Pues ahí en ese retablo polígono maravilloso que tenemos, pues del hay 16, dos representaciones. siglo XVI. Pues a lo que iba, pues eso, que tiene 2 representaciones en ese retablo de piedra del sol y de la luna, que son cultos paganos de siempre, pues ahí, en ese camino ancestral y mágico, pues todavía se guardan esos cultos tan extraños para los cristianos, como es el sol y la luna. A capella da fama e la previsa da sete. Sí, señor. Ahí, sí, señor. La misma. Que viste y calza. Bueno, hablando un poquito, 2 apuntes así también para ir cerrando lo de San Andrés y demás y poner un poquito en contexto la importancia que sigue teniendo todo este culto y todas estas cosas, porque decía, Tate decía un poquito lo de las fechas señaladas y demás, decir que obviamente San Andrés de Teixido, ubicado en esa estribación en Cedeira, lindando con Cariño y demás, toda esa zona de Ortegal, que es uno de los pueblos principales en los que se retoma un poco esa celebración, llamándola Samhain o Samaín, más que Halloween, como ya estaba adoptado de manera comercial en todo el resto de Galicia, España, etcétera, etcétera. Es un poco Cedeira un poquito la que lo retoma. Y hablando de portales, porque decía Tate lo de que podía ser un portal hacia el infierno, hacia el inframundo, sí que es verdad. Y también un poco a lo que decía José, de que de llamarnos celtas tenía una cosa ahí política y demás. Sí que es bien dicho que probablemente el término celta es el que cogen cuando se redescubre un poquito toda esta cultura de las poblaciones que no pertenecían al imperio helénico, a la cultura griega. Es un poco la que adoptan los historiadores, que estoy poniendo fotitos y las estoy buscando al mismo momento, entonces ando mirando un poquito para aquí, para la pantalla.
También es una pena reducirlo a decir, no, es que sí, somos algo más, entonces nos separamos de esos celtas. Llámale celta, llámale cultura atlántica, llámale como quieras, pero las conexiones son innegables. Eso mismo que decía Tate de esa puerta a un inframundo, como tenemos en otros sitios en Galicia, como puede ser a Porta do Alén, en Alhama, en la provincia de Pontevedra y demás, que nos lleva a pensar también en esas colonias o en esas tradiciones druídicas de dioses, conexiones entre símbolos, dioses, nombres, etcétera, que nos hacen un link o nos hacen una conexión ahí con otros países de lo que se llama hoy la cultura celta, como puede ser Gales, Escocia, Irlanda o la Galia, la zona oeste de Francia y demás, pues que nos lleva ahí. Y nada, si queréis ver un poquito más de la Serra da Capelada, aparte de descubrirla y venir aquí, obviamente, y verla desde aquí, os recomendaría ver una serie que seguro que mucha gente ya la ha visto y que nos lleva por esos bellos paisajes de la Serra da Capelada, como es Rapa, ya que allí se produce esa rapa das bestas impresionante y que nos da esas imágenes preciosas. Quería recomendar otra serie en la que también sale una puerta del infierno, en Sunnydale, Buffy cazavampiros. Es muy friki todo esto, pero realmente volvemos a lo mismo, como la cultura pop coge algo que es tradición, y ya veis una serie ultra friki, ultra mítica, y al final coge elementos que lo traes a la Galicia de hace siglos y era algo totalmente factible. Estas leyendas de puertas del infierno y de seres de ese traslado de los muertos y los vivos que nos conecta con la Santa Compaña, con nuestro día de difuntos, o el Samhain, o el Halloween, o como hostias le queramos llamar. Pero toda esa idea está ahí y realmente pues vemos como en Buffy, permitidme el chiste, pero pervive ese. Quería comentar... Yo te diría Supernatural también, que a mí me molaba más, pero bueno. Quería comentar, y así salimos de San Andrés, correcto, la Santa Compaña, para hablar de un rito que podría trasladarse a cualquier carreiro de la Galicia de hace siglos, seguramente sea una tradición muy antigua. Y vemos cómo la Santa Compaña, que a mínimo que leas algo de bibliografía, pues te dirá que se llamaba la Compaña, la Estadea, tenía varios nombres, pero simplemente llega el cristianismo, le pone el nombre Santa, Compaña pasa a ser apellido, es Santa, en vez de llevar huesos ardiendo, llevan crucifijos, llevan cruces, y ya está, ya tenemos, llevan velas, cruz lleva la persona que encabeza la Compaña. Y ya tenemos un rito totalmente pagano, obviamente, de conexión de muertos y vivos, y lo tenemos ya totalmente cristianizado con solo poner eso. O sea, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo cristianizan algo de una forma súper cutre, cambiando un par de elementos de atrezo, metiendo el elemento agua bendita como una de esas armas poderosas, esa espada Jedi que te va a apartar de la oscuridad de la Compaña, y, en fin, la Santa Compaña es una pena. Yo intento siempre decir compañías secas y cargarnos el Santa, ¿no? Porque es el ejemplo más, yo creo que más cutre de cómo se cristianiza algo, simplemente pues con 3 cositas. Con 4 letras, con la 5. 4, bueno. No, pero yo, a ver, en este caso sí que es cierto que yo creo que más yo sé que las palabras tienen mucha importancia, más de lo que a menudo creemos que tienen, pero yo intento no dárselas en el sentido de que es quizá más preocupante cuando tú, por ejemplo, cambias un mensaje, intentas ver o demostrar que este sitio, que podría tener una energía X, pasas a decir que ahí pues aparece un santo muerto, yo qué sé, ese tipo de cosas, que no el hecho a lo mejor solo de utilizar palabras, o igual que denominar pueblo celta que viene de Irlanda o ha ido de Irlanda, o las soluciones fenicias que puede tener todo el tema de lo que se ha venido diciendo en los últimos años, esa influencia fenicia también que llega hacia la costa noroeste de la península ibérica. Pues que más que, para mi gusto, la importancia de las palabras es la importancia del mensaje y lo que transmite más allá, el hecho de ir un poco ocultando el origen de aquello que hacía verdadero y que, como hablábamos la semana pasada, un poco de lo que dota de verdad y de esencia a algo, es un poco el hecho de que cuando lo borras de un plumazo,
o lo tergiversas para crear tu mensaje, estás perdiendo en el fondo el origen y la verdadera, ¿no?, sustancia que tenía ese lugar, ese rito. Pero es que esto es tan fácil como ver lo que lo que hicieron los españoles con México, o sea, con México, con América. Cuando llegaron allí se fueron a evangelizar todo, porque los que vivían allí estaban engañados. No, o sea, no, llegaron a... No, a ver, vosotros qué cojones creéis aquí. Esto es una puta mierda lo que estáis creyendo. Creer en esto que es mejor, no seáis tontos. Entonces, a partir de ahí, es que yo no entiendo cómo un pueblo se deja, o sea, no, es que estáis engañados, claro, ellos pensaban que eran seres superiores al principio, entiendo, con toda la tecnología, los barcos, etcétera, como todos bien sabemos, que pudimos llegar allí como semidioses casi, pero de ahí a adoptar la religión tan porque ahora, hoy México es uno de los países más católicos que hay, o sea, tienen una fe ferviente, hasta tal punto, ellos están agradecidos de que les llevaran el catolicismo allí, aún perdiendo toda su cultura, que llegaron allí y acabaron con sus libros, que eso es una pena, que es como hicieron los cristianos con Egipto, y llegaron ahí a quemar la biblioteca de Alejandría y borrar todo el conocimiento anterior. Joder, si estamos así es por eso, por ser tontos y no querer beber de las demás culturas y aprender lo que los demás saben, en vez de destruir lo que ellos aprendieron y adquirirlo y crecer como humanidad. Joder, a ver si espabilamos. Bueno, un día habrá que hablar también de la época de las conquistas y demás, y la diferencia entre lo que es la integración y demás, y bueno, lo que es la época de las conquistas españolas comparados con otros de total aniquilamiento, como puede ser la americana, con los ingleses, holandeses y demás. Estoy hablando de aniquilamiento cultural, Julio, no te me vengas arriba que... No, y también cultural. Tú Cuando dime, encuentras tú la dime que allí, solución, si en Los Cuba, españoles quemaron en el los Cuba, libros todos. no todos. Y también Pero sí, en Alejandría no fueron solo los cristianos, tampoco. O sea, los que quemaron la biblioteca de Alejandría. la si mayoría, vas, sí. si vas por la calle y ves a alguien más feo que tú, Julio, no pasas a ser guapo. ¿Y qué Hay tiene que alguien ver? más feo que tú, simplemente. Pero es que no, bueno, un día entraremos en eso un poco más en detalle, porque ahí nos vamos al tema político y ahora estamos en el religioso. No, es el mismo tema, es tema de permitir que cada pueblo mantenga su cultura. Ya. Y me vas a decir, no hay. Por- por- Te no, podría mira, decir, te podría decir así como 5 o 6 tratados, ahora no me lo sé de memoria, en los que sí les permitieron mantener su cultura. Aunque dentro de tal, obviamente, aquí creyéndose con la razón y con la religión cristiana, obviamente intentaron imponer sus tal. Pero dentro de lo que cabe, aún así se dejó, como pasó aquí con los romanos, con los celtas también, esa convivencia que hubo en los castros con las ciudades. Tenemos el ejemplo perfecto entre la ciudad de Lugo y el castro de Viladonga. Una convivencia que sí, luego al final los ciudadanos o los pobladores celtas pasan a ser dentro de esa digamos, bueno, lo diré, dentro de la idiosincrasia o dentro de la estructura romana, pero muchas de las ocasiones también pudiendo conservar su cultura, sus ritos y su sociedad también. En cambio, otras han sido masacradas totalmente. Entonces, dejémonos también de ese negro de todo y la Inquisición española fue la peor y tal y cual. De eso ya hablaremos otro día. Ya estás añadiendo cosas que no hemos... La Inquisición, estamos hablando de cristianismo. Yo le he centrado más hacia el tema otra vez, he vuelto. No, cortemos aquí porque si no nos metemos en la Inquisición y eso es otro problema. Yo lo que sí que me gustaría que da pie, le voy a dar pie a Víctor a un tema que sé que va a comentar, que lo comentaremos supongo todos, y es un poco como lo que decía Julio también, de que en cierto modo se produce pues esa permisividad con o sincretismo, o que perduren los ritos paganos en las primeras. Quiero decir, el ejemplo de, creo que era el obispo, arzobispo de Zamora, puede ser, Prisciliano, ¿no? No estoy ahora mismo seguro de qué cargo tenía, pero bueno, Sí. un personaje como Prisciliano, que fue muy importante, pues eso, en la zona noroeste de la península ibérica, y que de cierto modo, a pesar, bueno, de lo que diríamos de no ser una ortodoxia de lo que en aquel momento pretendía el cristianismo, supo ver o se decía que veía y permitía
esos cultos paganos en la zona y pues ese papel tan muy importante que todavía permanecía en la mujer, temas de ritualística, y que todo esto Pero está muy conectado. los También, cátaros también, era lo mismo, evidentemente. quiero decir, Sí. simplemente la religión mayoritaria no fue dejando crecer las demás religiones. Hoy en día, no hay una religión que pueda nacer de repente. A ver, ahora me vienen a la mente los hippies y ese pensamiento que tuvieron en aquellos años 60 y en esa paz y en amor y en esa revolución. Yo a veces lo pienso y digo, ahí pudo llegar un punto de inflexión en la humanidad. Joder, mucho me gustaría vivir los 60 con el hippierío y todo. Bueno, pues a lo que vamos. Eso se cortó de raíz, eso no dejaron medrar, o sea, ya los poderes fáticos de ese momento cortaron de raíz, o sea, no permitieron que Claro, ese pensamiento pudiera seguir. Pues esto, con lo mismo pasó igual con Prisciliano, pasó con lo que comentaba, ya no me sale lo que estaba diciendo antes, no, el otro yo le ejemplo que decía, puse, a los cátaros, joder, se los acabaron quemando a todos, o a los templarios, o sea, como te vayas de la religión, ahí. Nada. al final lo que sucedió que pues en esos determinados concilios en los que digamos, se decidía si había una escisión de lo que era el dogma establecido y algo pasaba a denominarse secta, pues todo ese tipo de cosas. Yo lo introducía un poco para dar pie a la figura de Prisciliano y a un lugar tan tristemente como tan triste se encuentra como puede ser Santa Eulalia de Bóveda, el Friol, en Lugo, que yo no sé si los cuatro habéis estado allí. Para tú, José, ¿no? No. Yo recuerdo que pues, cuando descubrí un poco hace muchos años Por cierto, lo que se un apunte que se me estaba, que me lo estaba dudando y lo acabo de mirar por si acaso, ya no me acordaba, era de Ávila. Priscilianos de Ávila, no, Ávila. no. Sí. Ávila, vale, perdón. Pues que la primera vez que escuché un poco, pues que era aquel santuario de Santa María de Bóveda, quién se decía que podía estar enterrado allí, como podía ser Prisciliano, que otros piensan que no está allí y que está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. Pero cuando descubrí todo esto un poco, la figura de Prisciliano, todo aquel tema que la verdad me parecía muy, muy interesante, y luego descubrí aquel sitio que para empezar yo con unas pequeñas indicaciones tardé una mañana entera en encontrarlo. Ahí está, ahí lo tenemos. Tardé una mañana entera en encontrarlo porque es como, para hacernos una idea, metido allí entre unas casas, entre una granja en medio del campo, debajo de una iglesia, de un cementerio actual, y bueno, el que se puede acceder allí por una pequeña entrada, y que por desgracia encima, como está debajo de un camposanto en la actualidad, tendríamos, creo que funciona así, tendríamos que esperar más de 100 años sin que se enterrase una persona allí encima, o allí en los alrededores, para que se pudiese realizar cualquier tipo de excavación o un poco averiguación para ver qué puede encontrarse más allí alrededor de este santuario, que, como decíamos, podría tener ya origen, pues, un origen milenario y que tristemente los militares tú lo habéis estado allí, que es una pena, la verdad, cómo se encuentra aquello. Por desgracia, la cultura en Galicia muchas veces está en abandono total. O sea, tenemos ejemplos bueno, múltiples, el monasterio de Monfero, Pedro Abel y Fousa Mansalva por ahí que están escondidos en medio de la maleza. Bueno, para eso no hay dinero. En este país para eso no hay dinero, hay para otras cosas, pero para eso no. Y en cuanto Hay, ¿qué pasó? hay- hay dinero para gastar en la panorama todos los veranos y ganar votos. Efectivamente. Como todos bien sabemos, la humanidad funciona muy bien. A colación de lo que hablabas de Santa Eulalia de Bóveda, la verdad, aparte del estado en el que se encuentra, sí que es una pena. Se habla de que era un templo romano dedicado a las ninfas, que tiene un charco que tenía como un embalse de agua ahí en el fondo, que lo tiene. Y como bien dices, decían que era la tumba de Prisciliano, otros dicen que también puede ser Santiago, o sea, estamos todos basándonos en las leyendas, que todas tienen un pozo de verdad, como yo creo, pero claro, se nos pierde el hilo en la historia y es difícil de saber. Pero es un ejemplo muy claro de cómo se aprovechaban esos
cultos anteriores que se realizaban en la tierra para que posteriormente, con la llegada del cristianismo, pues se erigieran iglesias. Encima recuerdo haber estado, creo que en Cangas de Onís ahora mismo, creo que era en Asturias, un día que en Cangas de Onís creo que hay una iglesia que está construida encima de un dolmen. O sea, mírame ahí, Xulio, por internet, porque Sí, no sé cómo se llama. después del río, ahora mismo no me acuerdo. Es Santa... Ay, espera, que lo busco ahora mismo. Te lo busco ahora mismo. Y es muy curioso porque está el dolmen y lo puedes visitar, y es una pequeña capillita que está allí. Bueno, todo esto nos retrotrae a las antiguas civilizaciones. Y eso es, por lo menos se sigue conservando ese rito, ¿no? También aquí en este libro, que es una maravilla, Carlos Gabriel Fernández, 50 lugares mágicos de Galicia. Santa Cruz, iglesia de Santa Cruz. De la Santa Cruz. De Cangas de Onís. Pues es esta. Y se puede visitar y ahí se ve perfectamente el dolmen en su interior. Es muy bonito. Y bueno, pues aquí se recoge una iglesia, creo que era también, no sé si en Arteix, en la zona de Coruña también. Luego lo miro y os lo digo porque no tengo ganas de mirar. Pero que hacían una especie de danza de la lluvia, como hacían los indios, en una pequeña iglesia, y es muy curioso, porque lo estaba leyendo antes y decía yo, joder, pero estos ritos se mantienen a lo largo de los años. De hecho, la gente acude a un determinado día del año con un cubo de agua para que el cura se lo bendiga, y con ese cubo pues ya regala las plantas que tienen muertas, animales que están enfermos y toda la pesca. Mira tú hasta dónde llegan las tradiciones, aun con toda esa contaminación externa, pues ahí siguen quedando esos reposos de creencias que con el tiempo se acabarán perdiendo. Deberíamos de hacer un canal de YouTube de creencias antiguas para que la gente se hiciera viral. TikToks de 30 segundos. Yo creo en Amón y yo creo en Neptis. Está perdiendo la fe en Podemos. Normal. Normal, gracias a Dios. A ese Dios que no existe. Normal. Se fue Pablo Iglesias, joder, y aquí se fue Dios y ahora ya nadie cree. Bueno, hay sitios impresionantes como esos que decías y demás. Lo que tiene un poquito Santa Eulalia, bueno, aparte de esos sitios que decías, como puede ser, yo que sea, o Corpiño también, aquí en Galicia, esos procesión de ataúdes y demás, o San Cibrán de Tomeza, o Santiago de... no me acuerdo de ahora mismo, de Trasmonte, en Friol, donde también se dan vueltas a la iglesia, se hacen ritos, se van a las fuentes milagrosas, como también tiene San Andrés, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poquito hablabais de Santa Eulalia, y Santa Eulalia, esa piscina ritual que sí que tiene, y lo que son esos pajarillos que están pintados en la parte de arriba. La versión más histórica, o de los historiadores y demás, es que sería un taurebolio. Es decir, un lugar donde se hacían rituales con un sacrificio de un toro. Se ponía en la parte superior de esa bóveda que nos falta, justo la parte de arriba, y ahí lo que harían sería, pues a modo de también como de bautismo iniciático, en estos ritos un poco paganos mezclados ya con el cristianismo, porque también tenemos Mitra, algunos... perdón, Mitra. Por eso, cultos mitraicos, aquí no. Ya, pero quiero decir que era un taurebolio, claro, sí, vale. Claro, Correcto, claro. sí. Culto a Mitra, sí. Como nos pasa con la Domus Mitrae que hay en Lugo, allí justo en las murallas y demás. Una deidad muy representativa y muy adorada aquí, muy relacionada con los animales también, toda esta cosa de las sibilas, el canto de las sibilas, de esos pájaros que se escucharían, y por eso tienen esas representaciones tanto de pájaros del paraíso, como de pavos reales, como de otras figuras aladas y de aves que están representadas. Y está representado también, ay Dios, ahora a ver si me acuerdo del nombre, el árbol de... Ay, no me acuerdo. Bueno, es un árbol también muy representado a ver si lo encuentro. Muy representado en la cultura en esta cultura, y muy relacionado también con esto de los oráculos y demás, que es importantísimo. Yo simplemente un apunte para darles, que es muy interesante, que esas aves de las que hacía referencia Julio de Santa Eulalia, podemos observar esa especie de pavos reales que tiene una conexión muy clara, y para todos aquellos que a lo mejor no suelen lo que son los decidís, pero hayan leído a Javi Sierra,
¿no? Pues pueden hacerse una idea. Y sería ese Prado, tendría una conexión con ese Malek o Melek Taus y esa representación, ya digo, que deja un poco a pincelada, huevo de Pascua, ¿no? Para que investiguen los espectadores, de esa conexión que podría tener en ese lugar ahí en Friol. Ahora me acuerdo, porque también decían, bueno, decían Mitra, Cibeles también, es lo que se decía porque es el árbol de Atis, que es precisamente el amante de Cibeles. Bueno, tiene ahí un complejo entre que Cibeles da vida a Atis, que es su hijastro, que no sé qué. Cibeles luego se convierte de hombre en mujer debido a un volcán. Bueno, es una historia tremebunda de esto de la historia del Panteón, que es brutal. No vamos a entrar en ella tampoco, porque tampoco me acuerdo perfectamente, pero que está relacionado. Y a mí me gustaría un poquito, ya tirando de esto que estábamos tirando, un poquito de San Andrés, también irnos a un lugar muy mágico de Galicia y que nos relaciona también un poco todos estos lugares y sobre todo ese cambio o la adopción de lo que estábamos hablando un poco, del cristianismo por parte del cristianismo, de lugares sagrados anteriores, de esas piedras, de esos dólmenes o esos menires, como pueden ser. Por cierto, Víctor, tenemos un pequeño problema con tu micro de vez en cuando, que hace brum, bum, bum. No sé si lo silencias y lo vuelves a poner, a ver si conseguimos vale. ¿Qué tal? Y aparte de eso que estábamos hablando, pues un lugar impresionante, que estoy buscando ahora aquí la foto para ponerla, a ver si la encuentro ahora, y que podemos hablar y que se nos da esa cosa a lo largo y ancho de toda Galicia, es Muxía, el santuario de la Virgen da Barca, un lugar que, como en San Andrés, la tradición nos cuenta que en San Andrés, la tradición cristiana, para adoptar y conseguir que esos lugares sagrados o esas piedras sagradas pasen a ser cristianas, nos habla muchas veces que San Andrés llegó en una barca que choca contra las costas de la Serra da Capelada y se convierte en piedra. Nos pasa aquí al lado en Ferrol, en Santa Comba también, y nos pasa en Muxía con esa piedra de la Pedra dos Cadrís, de los riñones, por la que cuenta la tradición que hay que pasar por debajo para que tengamos buena salud en nuestra espalda y nuestros riñones, y la Pedra da Valar, esa piedra en la que se subían hasta que un temporal la destrozó, se subía la gente y avalaba, es decir, hacía como una especie de balancín de un lado al otro, se subía de un lado y bajaba del otro y viceversa, y que incluso en las noches de tormenta se podía saber que iba a llegar una tormenta porque esa piedra avalaba ella sola. Víctor, seguimos teniendo problemas con tu si te desconectas un momento y te vuelves a conectar, a ver si conseguimos que... Te voy a desconectar la cabeza a ti. Correcto. Y nada, y que hoy en día, pues claro, célebre ese lugar, obviamente por el infame Prestige, todo el mundo conocemos a la zona de Muxía, y bueno, es un lugar de culto hoy en día, donde hay una peregrinación, bueno, hay una festividad y demás muy importante y que sigue ahí. Ahora estamos bien con el micro, Víctor, gracias. De nada. Pues, a ver, yo creo que un poco concretando, y en este caso lo estamos haciendo un poco en Galicia, pero al fin y al cabo, si uno, y se ve a lo largo de toda España, por ejemplo, yo lo puedo ver aquí, sin especificar mucho, pero yo también quiero hacer publicidad, igual que Víctor tenía el libro, yo tengo de la misma editorial. Ese ya el tuyo, Víctor, ¿no? 50 lugares mágicos de Andalucía. Y 50 lugares mágicos de Galicia, ahí estamos. Autores, por favor. Sí, el mío no sé si será al revés, José Manuel Frías, no sé si se ve. Se ve bien, se ve bien. Que será al revés. No, se ven bien los dos. Vale. Y como siempre nos gusta... Repite, Víctor, por favor. Digo que el autor del libro de 50 lugares mágicos de Galicia es Carlos Gabriel Fernández, un colaborador habitual de un gran programa que había en La Gallega que era Milenio, con Antón Rebollido. Que ya no lo hay. No existe. ¿Eh? Todavía no existe ya. Va a la misa, que ya no está, joder, me cago. Vaya, tienes. Mira que lo tengo escuchado. 5 o 6 años ya. Sí. Era una pena. Ahora, Joseño, faltas tú por enseñar un libro. A ver.
que nos enseñe. Por cierto, yo A que no ver, enseñé, a ver. que estamos hablando de lugares y tal, algún día hablaremos de, ya hemos hablado de la Santa Compaña, por ejemplo, de seres, Dicionario de Seres Míticos Galegos, de Xoán R. Cuba, Antonio Reigosa y Xosé Miranda, ilustrado por Lázaro Enríquez, que es una auténtica maravilla. Eso. ¿Qué Yo es solo aquello? tengo, ¿Qué es aquello, José? Explícanos, ¿qué es aquello? yo solo tengo libros de ilustradores aquí por casa y cómics. Era H.R. Giger, el autor de Alien, nada, por enseñar una chorrada. No tengo nada aquí, creo que no tengo nada sin ser de pasatiempo, no tengo gran cosa. Pues nos vale, A ver, tú con que- grandes tú que eres ilustradores. fan de los cómics, este seguro que te gusta, joder. Tienes que verlo, probarlo. Mira. Pues, Pues no lo conozco. Javier Sierra, qué obsesión tenéis. Eh, permitidme traer un poquito a tierras gallegas lo que comentaba Víctor de una iglesia encima de un dolmen. A ver, sí, de algún paseillo que me di, sí que tenía algún ejemplo que contar, pero voy a empezar por uno muy curioso que yo no conocía, que es de la tierra de Xurio, por lo que me dijo. Vamos ahí. Es la ermita de San Victorio de Molgas, en Ourense. Y es curioso cómo es una zona que, sin ser un lugar muy alto, es una zona que tiene habitualmente cielos despejados, que obviamente tuvo que ser una zona de observación, de estudio del cielo, desde que el hombre es hombre. Y hay una piedra con unos petroglifos bastante tradicionales, es un conjunto de coviñas y de lo que llamamos coviñas y laberintos. Y curiosamente, pervive esa piedra, tiene una talla, bueno, se trabajó un poquito, seguramente un cantero generó un altar ahí, en el cual se talló una serie de representaciones relacionadas con el cristianismo, encima le plantan un crucero, vamos, para los que no son gallegos, y luego cerquita pues está la ermita, ¿no? Es el ejemplo pues típico de petroglifo que es cristianizado de alguna manera, ¿no? Es más vistoso de hecho hay unas fotos espectaculares que os va a poner Xulio, pero hay un ejemplo que sí que vi en persona, que es en Bealo, en Boiro, cerquita del Castro de Neixón. Pues son también unos petroglifos, muchos petroglifos, ahí sí que son muchas piedras, no es como este ejemplo comentaba de San Victorio, que es una única piedra, pero sí que en Bealo pues hay muchos petroglifos, casi todos coviñas, rodeando pues lo que ahora mismo es una iglesia, ¿no? Y es el típico ejemplo de petroglifos que se cristianizan. Lo mismo, a ver que me miro aquí el nombre para no... Me falta la otra, no sé dónde lo tienes. Tengo la ermita de San Victorio, lo tengo. la Virgen esta que se sube el 1 de enero, ¿cómo se llama? Allí. Me pierdo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo ¿Cuál, se llama cuál? la iglesia esta de Ferrol? A la que se Chamorro. peregrina. Chamorro. Chamorro. No, Chamorro. también hay petroglifos, ¿no? Va, ahí a dar por saco. Es que hay muchas. Julio, no te puse los de Bealo, no me di cuenta. Vale, voy, miro. De Bealo no puse nada. Y luego, otro ejemplo también, esta sí que también tuve la suerte de visitarla con mi amigo Iván, que me llevó por bastantes sitios mágicos gallegos. Entre Betanzos y Ares es la iglesia de Breamo, que se encuentra, a ver, ahí no se excavó, no se encontró el castro, pero bueno, es la típica ubicación que todos los que nos gusta esto, pues llegas allí y dices, aquí hay un castro. Y sí que se supone, por cómo está construido la zona, pues ves ese rastro de círculos concéntricos, de murallas, y pues es un ejemplo de varios. Tenemos muchos ejemplos en Galicia de castros, petroglifos. El de la Mama no lo conocía, me gusta, es un caso curioso, ya miraré después. Pero en Galicia es muy tradicional, un lugar que obviamente tenía un pasado relacionado con las culturas de hace miles de años, que claro, esos lugares siempre arrastran una serie de leyendas. Son lugares que la gente desconoce dónde son. A lo mejor hay alguna leyenda, quizás, que pueda perdurar, alguna leyenda que de modo oral se conservara desde aquellos momentos. Nunca se sabrá. Lo que sí que es cierto es que hay leyendas que nos ubican a mouros, a mouras, a monstruos, a otro tipo de seres mágicos, siempre rodeando esos lugares, ¿no? De grandes piedras. Lugares que van a esconder tesoros, que van a esconder regatos de agua misteriosos, que van a tener siempre un significado
que al cristianismo se le escapa. Todo lo que tenga ese cariz mágico, ese cariz un poquito peligroso para la idea de un único Dios, ¿qué hay que hacer con ellos? Volvemos a lo mismo, cristianizarlos, ocuparlos, ubicar un elemento tuyo encima y cambiar totalmente el discurso. Y yo, igual alguien me escucha y dice, Dios mío, este niño fue a un colegio de curas y está traumado, un cura le tocó la entrepierna, ¿qué pasó? Sí que fui a un colegio de curas, no me tocó la entrepierna a ningún cura, no me tocaron, pasaban de mí, era muy feo, pero... Bueno, algunos sí, algunas sí. Pero el caso es que, ¿qué pasa con este chaval con este tío que se está hablando? Que me gusta la historia y yo creo, igual que veo muy necesario lo que vosotros estabais diciendo de cierto patrimonio cristiano que hay que conservar, de hecho en otro programa que pudiésemos hacer podría estar aquí defendiendo el patrimonio cultural cristiano, porque al final es cultura, y igual que defiendo el patrimonio que nos ha legado el cristianismo porque es parte de mi cultura, también querría defender eso, que no se hubiera aniquilado toda esa cultura pagana, porque realmente, creo que era Tate que decía que bueno, que en cierto modo que sí que por lo menos se conservaron esas leyendas, pero por ejemplo la Santa Compaña pierde totalmente su... La mayoría de gente cree que la Santa Compaña son almas que están penando, que necesitan descanso, y por eso tienen que ir acompañadas de una persona con una cruz, por eso llevan velas, todo un ritual que es cristiano al final, ¿no? De hecho van vestidas con mortajas que podrían relacionarse con las mortajas que quizás también eran precristianas, pero que también había en tiempos cristianos. Y no, la Santa Compaña seguro que sería otra cosa, seguro que estaba relacionada con otros rituales europeos, sí que quizás cercanos al celtismo, con esos días en que el mundo de los vivos y de los muertos se une. Aquí se cambió y al final es un poquito una historia de Chichinabo, porque realmente te metes a leer bastante sobre la Santa Compaña, incluso te dicen que salía todas las noches, que salía y solamente andaba por una parroquia, porque era con los muertos de esa parroquia. En cambio hay gente que te dice que cruzaban y realmente se iban hacia América, que ya es un rollo muy origen del cristianismo, de ir hacia un cielo que está en Occidente. O sea, realmente la cultura desapareció con esta cristianización. Hay que olvidarse, no se mantiene y se cambia, no, se aniquila y se nos roba parte de nuestra cultura. Yo no sabía eso de que la Santa Compañía era emigrante también y que se iba a hacer las Américas. No, yo sabía que llegaban hasta las islas Ons, que salían por el cementerio y que llegaban a Ons, pero a América no sabía yo que... Por cierto, voy a poner una foto muy chula de un sitio que acaba de comentar José y que me parece impresionante también, de ese culto al sol, de ese Ara Solaris, de esos lugares de poder, esos templos a Isis que había aquí. Incluso está Santa María de Noia también, que tenemos por ahí, otro de los lugares mágicos, toda esa relación de Noia, la hija de Noé, culto al sol, a la muerte del sol aquí en este Finisterrae todos los días. Pues también en ese equinoccio de otoño en San Miguel de Breamo tenemos una imagen preciosa. Por cierto, gracias a todo el mundo, a los que le estoy mandando las fotos, a la Voz de Galicia, al Faro de Vigo, a Megaliticia, a Petiscos Galegos, a mi amiga Bea Sotelo. Así que no me tiren el vídeo porque está quedando muy bonito. Pero miren qué bonita esta foto del equinoccio que se da todos los años, el equinoccio de otoño, ese sol metiéndose por el ventanal de ese culto, como lo vemos en ese preciso momento. Los que nos estéis escuchando por iVoox, buscadlo por favor en Google, equinoccio, otoño, San Miguel de Breamo, y con eso ya os va a salir. Perdón. Nada, está muy bien su apunte, Julio. Yo simplemente decía el tema de la compañía, o como queremos llamarle, al fin y al cabo, aunque uno pues crea que es una tradición gallega, ni mucho menos noroeste, ni mucho menos, al final eso está muy conectado, ya sea a nivel de España, pues con ese cortejo de ese Noche de Ánimas incluso, que como decía Socillo, pueden hacer de la Noche de Ánimas en un determinado periodo de existir a lo largo del año. Se ha creado un montón de literatura como el paso de los años, ya no solo tema de influencia cristiana, sino literatura, sin más. Pero yo lo que quería hacer hincapié incluso tiene origen germánico, con esa, pues un poco, que al final dices tú, vale, cortejo de gente de muerte en centro de España, Extremadura. Si nos vamos al centro de Europa, pues estas
esas huestes de Odín, al fin y al cabo, yo creo que es un poco, independientemente de la perspectiva o del enfoque que le demos, es un poco ese penar nocturno, porque al final la noche es ese momento en el que, con la oscuridad, obviamente, el misterio y la duda de lo que vemos, de lo que sentimos, de que se tergiversa un poco, también es el periodo de la frontera entre más allá de más acá, esas horas de la madrugada. Con lo cual yo creo que al final podríamos dejarlo en que es un momento en que las ánimas o determinadas ánimas pues pasean haciendo sus cosillas en determinados periodos del año, así que da igual cómo les llamemos, son ánimas y ahí están, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Yo no creo que sea, yo no creo como José. Sí creo que, obviamente, cada uno le ha ido introduciendo sus, al igual que estamos hablando de al dolmen que le han puesto encima una cruz o no sé qué, o la iglesia, como estábamos hablando de la Santa Cruz que se refería antes Víctor en Cangas de Onís, o cosas así, o lugares, o a San Andrés o a la Virgen de Abarca, que le han puesto en unas piedras megalíticas seguramente adoradas, como podría ser Stonehenge o otros lugares por ahí de culto, se le ha puesto un templo al lado o encima. También la Santa Compaña yo creo que sigue siendo ese culto a la muerte que no tiene nada que ver tanto si es culto de muerte cristiano, ¿vale? Sí, porque se le ha agregado ese elemento de las cruces, el muerto, por cierto, de quien no sepa de qué estamos hablando la Santa Compaña, esa procesión de almas en pena que van yendo según distintas versiones, pero normalmente la más extendida es que van con un vivo delante, como hemos visto alguna foto, con una cruz, y van con un cadaleito, como le llamamos aquí, o con un ataúd vacío y van a petar o a llamar en la puerta de la casa de la alma de la persona que va a morir, para llevársela al mundo de los muertos. Entonces, un poco resumido, así a grosso modo. Entonces yo creo que esta tradición pues es atemporal completamente. Bien sea con cruces o, como decías tú antes, José, con huesos y antorchas, o con cadenas, o con algo que sonase. No lo sé exactamente, pero segurísimo que los elementos cristianos obviamente se lo han introducido luego, pero que tampoco hay tanta diferencia en lo que es la esencia de la compaña a la Santa Compaña. La esencia no, pero al final es querer hacer que pase por un rito cristiano. Y es lo básico de cualquier ideología, porque al final la religión se ha transformado en política, es hacer creer lo que decía antes muy bien Víctor en América de yo te doy la luz, yo te doy la verdadera, yo te doy la verdad, el resto es una mentira. Yo lo que pretendo es que alguien que vea esto pues diga, hostia, pues sí que estoy rodeado de cosas cristianas que son una pantomima, porque hay gente que se sigue creyendo todo lo que te dice el cristianismo a pies juntillas. A mí me parece un poquito un ejercicio de ignorancia, porque al mínimo que abras los ojos y que veas que otros dioses nacieron el 25 de diciembre, nacieron de una virgen, que hubo un diluvio, varias cosas. Cuando ves que todo se repite y que es cíclico desde religiones anteriores, y que aquí esta religión llega a Galicia, llega a España y quiere arrasar con todo y transformar todo, dar la sensación de que todo estaba predestinado a encauzarse cuando apareciera la religión aquí, porque todo enfocaba aquí. Por ejemplo, me voy aquí a mi tierra, en Coruña, que tenemos las fiestas de San Juan, que es como la fiesta más célebre. Quitando los festivales de música Pija Cursi que nos monta la alcaldesa, pues lo más célebre aquí es el San Juan. Y obviamente es una tradición pagana. ¿Cómo quieres a las playas, te vas a las playas a prender hogueras, saltas las hogueras, recoges unas plantas en concreto, las dejas de noche en una tina con agua para que esa noche le pase, ese tiempo que es esa noche más corta del año, pase por encima de esas plantas y le dé un poder especial, que al día siguiente tú te limpias con ellas. Bueno, podríamos hablar de muchísimas tradiciones que hay en torno a San Juan. Llega el cristianismo y ¿qué dice? También es coincidencia de cojones, porque San Juan sí que la Biblia nos dice que nació el día que coincide con el San Juan, que celebraban los paganos, y que celebrábamos los paganos, porque éramos paganos, que celebrábamos nosotros, antes de que nos robaran nuestra cultura. Pues justo coincidió ese día, y ¿qué dice la Biblia? Que Zacarías, el padre de San Juan, prende una hoguera en honor al nacimiento de su hijo, con lo cual la mentira les cuadra que ni redonda para decir, hostia, es que todas las tradiciones paganas que hay de encender hogueras en San Juan son para celebrar el nacimiento de San Juan. Pero yo también diría que, por ejemplo, desconozco el trasfondo de la historia que os voy a contar yo ahora y por qué se hace,
Pero si quiero más lejos, por ejemplo, en Italia, que también es un país católico, por no decir nada más, no se realiza ese tipo de San Juan, sino que se hace en agosto, el día, lo que allí sería San Rocco, que sería San Roque. Y es allí el periodo en el que la gente se va a poder hacer las fogatas. Con lo cual me refiero, también hay determinadas diferencias que yo creo que lo que tienen todas en común es el hecho del fuego, de la importancia del fuego, no solo ya para cocinar alimentos, que obviamente en su momento nos dio ese salto evolutivo seguramente, pero que yo creo que es quizá la importancia del fuego y de lo que puede representar para todas las culturas. En Malta sí, se celebra San Juan. De hecho, la Orden de los Caballeros de Malta, hombre, supongo que sería por la influencia de las lenguas las distintas lenguas de bueno, ahora no me va a salir, de los caballeros de la Orden de Malta, de Jerusalén, Rodas y Malta. Supongo que sería por eso que San Juan se celebra con hogueras también, se suele celebrar. Pero con respecto a lo que decía José, yo creo que ahí lo estás mezclando un poco. De hecho, o sea, precisamente no creo que la compañía o la Santa Compañía sea precisamente lo que la Iglesia potencie. Todo lo contrario. Es algo de una tradición que queda en el acervo popular, y que el acervo popular son ellos mismos los que después, con sus creencias, intentan adaptarlo a esa nueva religión que tienen o que es la predominante en el sitio. Más que sea la Iglesia. La Iglesia no creo que esté diciendo, oye, es que hay fantasmas de gente que anda por ahí y que vienen a buscar a otro tal. Es superstición y demás. Acabamos de ver. Yo por una vez creo que en eso estoy un poquito más de acuerdo con el señor. ¡Vamos! Por una vez. Estamos viendo esta noche cómo el cristianismo da por bueno la resurrección en el cuerpo de animales, da por buena la resurrección en piedras, da por bueno que cruceiros se pongan encima de petroglifos, que ermitas se pongan encima de castros, que iglesias se pongan encima de mamuas, que las hogueras, que saltar hogueras y acero y... Pero ahí lo que estás intentando, según tu tal, y es verdad, en cierto modo, lo que estás intentando es superponer tu religión a las religiones anteriores. Aquí no hay nada que estás superponiendo ni nada. Aquí es precisamente todo lo contrario. O sea, una cosa de... No? ¿Desde cuándo la Iglesia dice que hay fantasmas que vienen a buscar otras almas? ¿Y por qué se llama Santa Compañía? Julio, espera un momento, escucha un momento. Julio. Escucha, Antonio. Escucha. Ahora no te lo dice, pero en su día lo dijo. ¿El qué? O sea, en su día les dijo a los habitantes de aquí, les dijo, no, tú no puedes adorar a X, al fuego o a este día porque tal, no, tú estás adorando a San Juan porque estás engañado. Estamos hablando de la Santa Compañía ahora mismo, no de lo demás. Por lo que tú crees, lo estás haciendo por otra cosa. Ahora no te lo dicen porque ya está instaurado. Pero estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Que no. Que lo que estás diciendo tú estoy de acuerdo. Estoy diciendo lo que estaba diciendo José sobre la Santa Compañía, en ese ejemplo específico, que está aquí arriba. Cuando llega el cristianismo a Galicia, hay un momento en el que la gente no se enterraba en cementerios cristianos. Hay un momento en que la gente no le llamaba Santa Compañía a la Compañía. Hay un momento en que la gente no tenía leyendas de que la Santa Compañía estaba encabezada por una persona soportando una cruz. Había un momento en el que la gente no iba a llevar un cadaleito porque no era una forma de enterramiento precristiana. Iba a haber un momento en el que la gente no iba a usar el agua bendita cristiana como un arma de protección contra la Santa Compañía. Es que estamos viendo cómo en una tradición se están cambiando muchos elementos para dar cabida a que el cristianismo tiene que ser la que prevalezca. Pero sí aguas sagradas, sí aguas de manantiales, sí aguas de no sé qué. Hay otras versiones de la Santa Compañía que no dicen que el que va delante va con una cruz, sino que va con un incensario o va con un cirio. Vale, o sea, hay cosas distintas. Sí, porque gracias a Dios el cristianismo... ¿A qué Dios? Poder hacer un discurso, porque es una forma de hablar, aunque le de curas. Yo soy como la chica de Estirando el Chicle que iba al cole del Opus. Pues yo igual, estoy loco y con cole de curas. Pues, joder, yo es que más claro agua. O sea, hay un discurso que no podía ser igual unos años antes de que el cristianismo se impusiera aquí. Vale. Esos cambios son parte de una falacia.
parte de un querer A ver, imponer una nueva realidad. Yo creo que estamos ahora realizando el rizo y no tenemos ideas tan diferentes. Todos estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en todo. Simplemente yo creo que el apunte que decía Julio, y yo te doy la razón, José, me refiero a lo que tú dices y lo veo también así, solo el apunte de que quizá, digamos que el folclore popular, coño, pues ya no solo porque esté reflejado en un libro de hace 60 o 70 años, es un ejemplo, ¿no? Pero retrocediéndonos muchísimos más años. El folclore, la gente le va añadiendo cosas propias de su cultura, que es la cristiana, y en cierto modo, lo que tú dices sucede, y ha sucedido, de acuerdo, pero que hay otras cosas que también el folclore añade de manera natural. Creo que también puede darse, como puede ser este caso, pero que realmente al final el fondo es el mismo, porque son almas en pena, independientemente de lo que lleven en las manos o cómo vayan representadas. No, realmente no, ahí estás engañado, porque no sabemos si antes eran almas en pena o otra cosa. Porque se perdió. Es que ahí está, las almas en pena son porque el cristianismo tenía, porque ya no existe, tenía un purgatorio, tiene una serie de pecados. No. Y el problema es que nos ha metido en la cabeza una idea de que el mundo es así. Es que estáis actuando como cristianos. Pero es que lo tienes en otras culturas nórdicas y de otros lugares. No es solo del cristianismo. Lo tienes en otras culturas de todo el mundo, tío. Fantasmas, apariciones, almas, energías que están ahí, lo tienes todo en otras culturas, no solo en el cristianismo. No te obceques en echarle toda la culpa al cristianismo, que ya tiene la suya en cosas que ha hecho. En esto no. También puede ser que la anterior, igual que ha pasado con otras cosas, la anterior, la celta, la castreña, la atlántica, como le quieras llamar, se haya cargado a la prehistórica. No lo sabemos, porque no tenemos documentación escrita de la anterior tampoco. Entonces, cada una viendo cómo ha evolucionado el mundo, seguramente la anterior se cargaría a la anterior. Como pasa en México, como pasa en Perú, con los chachapollas. Joder, estás dando la razón. Vale. Julio, como te dije antes, si el programa fuera sobre hablar del patrimonio cristiano maltratado, yo estaría aquí defendiendo al cristianismo y a su legado. Pero estamos en un programa de hablar de lo que ha hecho el cristianismo. Y en esa cristianización de lo pagano, y hubo apropiación cultural, hubo unas ideas fascistas de querer imponer su idea a través de lo que hiciera falta. Sí. Y lo primero que sí, construir. Tío, que no fue tan malo como dijo Julio, porque matar a mujeres por nada, eso. Espera. A los gordos Espera. Y a las mujeres y a las personas que se los gordos, los de los cruceros. Los gordos, los de los cruceros iguales. Eso hay muchos pensamientos de Julio. No. Yo no he dicho eso. Palabra cristiana también. Pues ahí viene lo de los. Yo no he dicho que estuviera bien. Yo he dicho la leyenda negra de que los documentales de la National Geographic y el Discovery y tal y cual. Yo el otro día vi uno en YouTube, el periodo más oscuro de Europa, la Inquisición española. Y dices tú, hostia, si hay 20 juzgadas y 6 creo que sentenciadas a muerte por quema en la hoguera de brujas. Vete a Alemania. Otro tema, otro programa. Vale, pues eso. No, eso fue lo que me dijo Víctor. Por eso, vale. Os quiero proponer una pequeña idea. ¿Qué diferencia el cristianismo de lo anterior? El cristianismo es una secta del judaísmo que parte del Antiguo Testamento igual que el judaísmo y aparece una figura, aparece Jesucristo, sea una figura histórica o inventada. Yo creo que da igual, porque ¿qué más da que haya existido o no con todo el legado que ha producido y con toda la importancia? ¿Cómo? No, para mí no me da igual. Da igual. A día de hoy, que exista o no quita toda la influencia que ha habido. Ha influido durante siglos en la humanidad, da igual. Si ahora mismo se sabe que no, los siglos que han pasado van a tener esa influencia y a la gente le ha supuesto. Por ejemplo, a mí personalmente, a mí me da igual que Cristo exista o no. Yo la verdad es que como he ido a un cole de curas y vivo en un entorno bastante creyente, a mí Jesucristo es un personaje, pues igual que muchos otros que sí que son históricos. No digo que Jesucristo lo sea o no, pero hay personajes históricos que a mí me han aportado pues cosas a nivel moral. Pues a mí Jesucristo es un tío que me ha aportado mucho. El Nuevo Testamento, ¿no? Vayamos al Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla de una serie de cosas. Aparece Jesucristo con un mensaje de amaros unos a otros. Traía un mensaje que obviamente a lo mejor no era muy compatible con lo que realmente quiere el cristianismo. Pero a lo que voy yo, ¿por qué no va por esa línea
y quiere transmitir ese mensaje? Pues porque, joder, si quieres mantener un estatus de poder, no vas a ningún sitio con el mensaje del amor. Como decías tú antes de los hippies, Víctor, los machacan a los hippies con su amor. Tú tienes que meter un discurso unificador, un discurso que rompa con todo lo anterior, que diga que todo es falso, salvo lo tuyo, todo el mundo. Hay que partir de un punto de partida. La gente que cree en Dios cree que la gente como yo que no cree y que la gente que cree en otros dioses van a ir al infierno y se van a quemar. Es decir, esa gente cree, porque tú te pillas los siglos que lleva existiendo el ser humano. Que me gustaría preguntarle a un cristiano en qué momento el simio deja de ir al infierno. Lo pilláis, ¿no? ¿En qué momento los simios empiezan a ser humanos y pueden ir al infierno? Porque sería un tema también filosófico para ellos, un tema ético. Bueno, pues, ¿por qué toda la humanidad antes del cristianismo se quema en el infierno? ¿Por qué todos los que no creen en Jesucristo se queman en el infierno? Es ridículo. Obviamente es todo ridículo. Yo ahí no veo el mensaje del amor que propagaba Jesucristo. Entonces, realmente, ¿qué se transforma la Iglesia? Que yo es un poquito por lo que os quise meter este tema, joder, que no lo dije muy... O sea, yo pensaba que lo pillabais, pero vamos, pensé que veíais por dónde quería ir. Esto al final es como una ideología política radical, totalitarista. Solo yo te voy a servir. Solo creyendo en mí, solo votándome o solo yendo a mis rituales, vas a conseguir ser feliz, vas a conseguir ser una buena persona. Y si haces lo contrario, te estás jodido. Si votas a Vox, si votas a Podemos, si eres cristiano, si eres musulmán, estás jodido, si no eres lo mismo que soy yo. Entonces yo estoy muy en contra de estas ideologías. Y todo el tema cultural que hizo, y todo el tema patrimonial, porque se han destruido cosas, porque hemos hablado de petroglifos que se han construido al lado, o el dolmen que se construyó encima, pero ¿cuánto patrimonio se destruyó? Y cuando vemos las imágenes de los talibanes destruyendo, Estado Islámico, cuando destruyó los Budas, o cuando destruyó Palmira, todo Occidente se echó las manos a la cabeza. Pero nunca hay el discurso de lo que hizo el cristianismo, de lo que hizo el propio budismo, que a día de hoy el budismo está realizando un genocidio del pueblo islámico, ahora mismo no me sale el nombre, de los Rohingya, los está masacrando, los budistas, los cristianos, los judíos, lo que está pasando ahora entre judíos y palestinos. Yo, como sabéis, que odio bastante a la raza humana y tal, yo creo que es importante dejar a todo el mundo claro que todas las ideologías y todas las religiones, en un momento u otro, han intentado imponerlo creando dolor a otra gente, matando y destrozando la cultura de los pueblos. Y es algo, obviamente, lo que estoy en contra. Joder, estoy a favor de la vida y de todas las culturas. Y la primera, la cristiana, que es la mía, porque suelto todo este discurso anticristiano, pero mi cultura es la cristiana, tengo costumbres como decir gracias a Dios y quiero igual al cristianismo que a cualquier otra rama de lo que haya generado el ser humano a nivel cultural, ¿no? Yo la verdad que suscribo tus palabras, y no queda mucho que decir, porque al final yo creo que con ese mensaje se deja bastante claro gran parte del mensaje que hemos estado intentando transmitir, yo creo, un poco, ¿no? Sí, a ver. Ese es el resumen también. No se puede tirar. Ese es el resumen para neandertales. Yo soy muy neónimo, siempre me considero muy neandertal en ese aspecto. Y de hecho voy a ir al infierno por eso, porque no soy especie humana. Entonces, no. Está bien. Sí, a ver, José. Si me permitís 5 segundos, que acabo de ver aquí el listado de puntos que había anotado. Hubo uno que luego lo descubrí. A ver, el dolmen de Argalo, sí, en Noia, lo conoceréis. Que Noia es un sitio, yo creo, talismán para espacio infinito. Pues el dolmen de Argalo lo conocía de hace años, pero bueno, hace relativamente poco, haciendo senderismo, pues recorrimos toda esa zona andando. Y en uno de los paneles informativos que había allí descubrí una historia muy bonita que ahí sí que encaja mi concepción de lo que tiene que ser una religión y lo que tiene que ser la cultura. El dolmen está totalmente respetado por edificaciones cristianas o civiles o militares, o sea, no hay nada construido cerca. Está bastante bien conservado, sin su losa superior, pero bueno, está bastante bien conservado. Y tiene relativamente cerca un cementerio, a unos cuantos metros un cementerio.
no sé el recorrido que tuvo esto a nivel cultural, pero ¿qué pasó con este dolmen? Obviamente, la población siempre supo que eso estaba relacionado con la muerte o con algo grandioso que trascendía el día a día y la normalidad del pueblo, y ahí podían ver algo trascendental, ¿no? Entonces, en este pueblo de Noia, ¿qué pasó? Que la gente, desde hace años, cuando llevan a sus difuntos desde la iglesia, el típico, no sé si en otros lugares de España se hace, pero aquí se sigue haciendo en las aldeas, que el féretro es llevado de la iglesia al cementerio, normalmente a hombros y con una procesión. Pues, ¿qué hizo esa procesión? Su recorrido pasa por el dolmen. Ahí sí que me parece, ahí sí que yo converjo con la forma de darse a cabo, ¿no? Este ejemplo de cultura del día a día gallego de la muerte en Galicia, que es que recogen simplemente en lo que es un camino, el último camino, digamos, entre el mundo de los vivos que realiza ese muerto, desde la iglesia hasta el cementerio, pues hace un pequeño desvío para pasar por el dolmen, simplemente. Es lo único que hace, pasar por ahí, es uno de los puntos de paso tradicionales. Y ahí pues sí que ves un poco de conexión, ¿no? A lo mejor la gente lo está haciendo sin saber, sin recordar, pero sí, teniendo conciencia, ¿no? De eso, yo creo que de ese punto espiritual, trascendental, que le supone a una persona ver esas grandes piedras y seguramente alguna leyenda urbana, alguna tradición oral que le hacía recordar que eso estaba relacionado con un enterramiento, ¿no? Y pues sí, la verdad es que estuve buscando así un poquito por la memoria de cosas que había visto yo de cristianización, y que es el más reciente que he conocido, la verdad es que sí que me parece que aquí sí que podemos ver un respeto a lo anterior y que en ningún momento se apropian de él, simplemente conviven, ¿no? Que al final es lo que deberíamos hacer las culturas y los países y los seres humanos, convivir, ¿no? Me parece bien para ir cerrando. Muy bueno, tú. Un buen broche para ir cerrando este programa que esperemos que os haya gustado tanto a los espectadores del programa de YouTube como a los oyentes que lo estáis haciendo pues, a través de iVoox. Y un poco que no lo hemos comentado mucho, lo hemos dicho un poco por encima, pero recordaros, como hacíamos siempre en el pasado, pues invitaros a que participéis, que nos comentéis pues, qué os parecen los contenidos, que nos propongáis temáticas o un poco cómo tratar ciertas cosas que ya hacemos, porque al final, aunque aquí seamos 4, nos gustaría que pues ahí, más allá de las ondas, pues hubiese un grupo muy importante y crear pues un poco, ¿no? Pues ese pequeño universo de espacio infinito que le dé un poco de vidilla, ¿no? Al programa. Sí, prometemos traer pronto más cositas interesantes. Intentaremos estar con esta regularidad en programas y demás, tanto en YouTube como en iVoox. Empezar a hacer cositas. Veréis que hay algunas diferencias, que habrá probablemente algunas diferencias entre las plataformas y hacer algunos también pequeños clips, cortes y demás, que poder subir algo a otras plataformas para que también tengáis pues esas pequeñas pinceladas y poder interesaros o que podáis compartir para que otra gente también, quizás no con esa hora y media de principio, sino con algunas pequeñitas pinceladas, pues se puedan aficionar y nos puedan seguir en las distintas redes sociales, como puede ser Facebook, es Espacio Infinito, Radio, y en Twitter con espacio / infinito, con ese líquido al principio, y dentro de poco estaremos en alguna red social más. Y nada más, no sé si algo queréis cerrar con algo, chicos, alguna reflexión, Víctor. No, yo gracias por este rato, chavales, que siempre es muy ameno y divertido charlar con vosotros. Y nada, lo único tenemos que ponernos con temas duros, crueles, de enfrentamiento a lo Enrique de Vicente con José Manuel Nieves aquí en el programa. Pronto. Sí, porque hoy ya se vieron algunos resquicios que podían suceder, pero Estamos entrando ahí. el espectador está esperando la chispa adecuada, como diría el gran Bunbury, la chispa adecuada para que esto salte y nos hagamos virales, chavales. Eso lo vemos pronto.
Y hasta la próxima para todos. Porque dice que las palabras fueron avispas. Cuidado. Va resbalando por la espina dorsal. Correcto. A dormir. Bueno, Joseño. simplemente... No, tate. Ok. No. Joseño. Yo simplemente, como sigo escuchando, sabéis que llevo una temporada que mi podcast siempre estoy escuchando podcast y ahora os toca a vosotros. Y querría recomendar, porque sí que alguno de vuestros podcasts sabéis, porque lo voy diciendo que me gustan especialmente, uno de quizás el top 10, está top 5 quizás, está el que dedicasteis a Galicia. Y la verdad es que hoy, yo creo que a quien le guste el programa de hoy, si es que le gusta a alguien, podría enganchar con el programa de Galicia, que si no me equivoco es primera o segunda temporada. Y bueno, yo os invito a echar un vistazo en iVoox a los programas que han subido estos tres caballeros durante 6 temporadas. Hay muchos temas interesantes, pero eso, si este programa os gustó, seguramente el de Galicia, que para mí es uno de los mejores, es muy muy bueno, pues ese os va a gustar seguro. Lo pondremos en la descripción. Muchas gracias, Josillo. Sabemos que eres nuestro mayor fan. Esperemos que no te marques un David Chapman, como alguno de nosotros. Pero nada, yo simplemente también agradeceros a los tres este rato tan maravilloso que hemos pasado. Y nada más, Ultraia Susei. Pues nada, supongo que el que más papeletas tiene para ser el cargado por David Chapman soy yo. Así que me voy a medir con mis palabras, no vaya a ser. Tú eres David Chapman. Era soy yo, vale, perfecto. Bueno, pues nada, que chicos, un placer como siempre, que gracias a todo el mundo que nos ve y demás, y pues si podéis compartir el programa con otra gente o recomendarlo y demás, si os ha gustado, que nada, que aquí estamos una semana más y que esperamos repetir pronto con más temas, que nos sugiráis, como decía bien Tate antes, que nos sugiráis temas para tratar, porque siempre estamos abiertos a todo y siempre nos gusta investigar sobre las cosas que nos vais proponiendo, y que pronto seguro que tendremos alguna entrevistilla y demás muy interesante con gente muy interesante también, que nos va a traer cositas muy chulas. Así que nada más, muchas gracias y muy buenas noches.